Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Hola. Otra vez aquí para poder compartirles la palabra de Dios por este medio que esperemos que sea momentáneo, porque hermanos, no vemos la hora ya de volver a congregarnos, a reunirnos, a estar juntos, alabando, teniendo comunión y por sobre todas las cosas siendo de edificación mutua. Nada reemplaza al plan de Dios, que es congregarnos. Pero bueno, hoy tenemos este medio para poder seguir siendo edificados por su palabra. No hay, la verdad que hermanos, no hay como el vivo, en vivo y en directo, debido a que es más difícil grabar así que subir a un púlpito y estar ahí cara a cara con ustedes. Pero esos segundos desde cuando se termina el último himno y Marcos te llama, te invita a pasar al púlpito, esos segundos de ir de donde estás sentado al púlpito son únicos. Y se extraña eso, porque hay mucho en juego, al predicar hay muchos nervios y esto es algo nuevo también para nosotros. Pero bueno, damos gracias a Dios porque podemos hacerlo, ¿no? A través de estos medios, de la tecnología. Pero bueno, vamos al pasaje, al texto de hoy. Seguimos, hermanos, estudiando la carta que el apóstol Pablo envió a esta iglesia, a la iglesia en Tesalónica, la primera carta. Y hoy vamos a culminar el capítulo 2. Vamos a ir del versículo 15 al versículo 20. Pero vamos a orar primero y pedir de que Dios nos guíe y nos hable. Padre, gracias te damos. Señor, oramos para que en tu soberanía podamos, Señor, y anhelamos, Señor, poder ver otra vez a la iglesia, vernos cara a cara, ver el rostro. Y Señor, a la vez también seguir siendo edificados por tu palabra. Señor, toma tu palabra y utilízala de acuerdo a la necesidad de cada uno que está escuchando, Señor. Te pedimos, Señor, de que nos hables y que realmente podamos, Señor, a la vez poder cada día ser semejantes a la persona de Cristo. Pero también, Señor, a obedecer tu palabra. Si hay algo que debemos cambiar, hay algo que tenemos que hacer, muéstranos claramente, Señor. Muéstralo a través de tu palabra, Señor, no de las mías. En el nombre de Jesús, amén. Dice así el párrafo, el texto que vamos a estudiar hoy, versículo 15 del capítulo 2 de la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona de la que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar a estudiar este precioso pasaje. El título de la predicación, que siempre nuestra hermana Eli pregunta, es 4 elementos del ministerio de Pablo en Tesalónica.
Pero es prioritario, hermanos, cuando empezamos a estudiar esta sección que vamos a ver, o los textos a estudiar, es ver el flujo de pensamiento y ver el tema de estos versículos, preguntándonos, y eso lo podemos ver siempre al estudiar, preguntándonos de qué está hablando estos versículos, cuál es el tema predominante de estos versículos, y luego, qué dice con respecto al tema que está hablando. De ahí se saca lo que siempre decimos es la idea principal del texto, que es la idea principal del sermón. Y aquí, hermanos, al estudiar, el tema predominante de estos versículos es el sufrimiento. Miren lo que dice el versículo 14 que hemos estudiado la semana pasada. Pero vosotros, hermanos, venid a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Versículo 15 dice que los cuales mataron al Señor Jesús, ahora vamos a explicar bien, y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y se oponen, dice. Versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Y luego, la carta, recuerden que esto es una carta, en el capítulo 3, versículo 3, que sigue, voy a tomar un poquito de agua, hermanos, dice así, versículo 3 del capítulo 3, que vamos a ver el domingo que viene, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Miren lo que dice versículo 4, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Miren lo que dice versículo, ahí está, 3.3, 3.4, 3.7. ¿Sí? Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Ese es el tema predominante, ¿sí? De lo que vienen hablando los textos. Entonces, la idea principal del texto que vamos a estudiar es la idea principal del sermón. Y el ministerio de Pablo, a modo de ¿cuál es la idea principal del versículo 15 al versículo 20 que vamos a ver hoy? Es hacer en una oración. El ministerio de Pablo se vio caracterizado por el sufrimiento, por la oposición, pero su gozo estaba en la salvación y el crecimiento de la iglesia. Esa es la idea principal del texto. Esa es la oración que resume todos los versículos que hoy vamos a exponer. Por eso vamos a ver los 4 elementos del ministerio de Pablo en Tesalónica, en estos textos. ¿Sí? Es interesante y es apasionante estudiar el ministerio de cómo Dios usó a este hombre. Versículo 15, versículo 16, vamos a ver el sufrimiento con ellos que tuvo el apóstol Pablo, con la iglesia de Tesalónica. Versículo 17 vamos a ver la preocupación, el anhelo por ellos. En el versículo 18 vamos a ver la oposición que tuvo el apóstol Pablo de ir hacia ellos. Y versículo 20, el contentamiento por ellos. Sufrimiento, preocupación, oposición y contentamiento. Esos son los 4 elementos que hoy vamos a ver en estos textos. Y comenzamos con el primero. Versículo 15 y versículo 16. El sufrimiento con ellos. El sufrimiento que el apóstol Pablo en su ministerio tuvo con estos hermanos en Tesalónica. Y podemos ir en conjunto, porque el versículo 15 está, y es la continuación del versículo 14. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús. ¿De qué venía hablando? Bueno, les leo el 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Ellos permanecieron, ¿sí? Pero ellos estaban sufriendo lo mismo que sufrieron las iglesias de Judea. Y versículo 15 dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Bueno, viene hablando, como dice el versículo 14, ¿de quiénes? Ahí lo dice, de los judíos. Los judíos, dice el versículo 14 al final, padecieron de los judíos.
Y estos, el apóstol Pablo, al igual, ¿no?, que otros hermanos, como vimos el domingo pasado, los de Judea, que fueron donde comenzó la persecución, están sufriendo, están padeciendo. Y como vimos también en el versículo 13, ¿cuál es la causa de eso que vienen conectados? Bueno, porque habían recibido la palabra, no como dice el versículo 13, no como palabra de hombre, sino según en verdad la cual actúa en ustedes los creyentes. Debido a eso, debido a que ellos abrazaron el Evangelio. Y no solamente lo abrazaron, creyeron, se arrepintieron. Eso lo vimos en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Dejando los ídolos para servir al Dios vivo, ahora están obedeciendo al Evangelio. Y esa es la causa de su sufrimiento. Pablo, recuerden que está escribiendo esta carta desde Corinto, no sabe nada de ellos. Y recuerden, cuando comenzamos a estudiar esta carta, los motivos por los cuales Pablo tuvo que salir prácticamente corriendo de ahí. Eso estaba en Hechos 17, versículos 4 y 5. ¿Se acuerdan que hubo una turba? La gente los empezó a perseguir, se armó ahí la turba en la casa de Jasón y prácticamente Pablo tuvo que salir corriendo con su equipo misionero. Estos hermanos, por la obra del Evangelio en sus vidas, como vimos en el capítulo 1, ¿no? Pero Pablo en el versículo 15 responsabiliza a Israel por la muerte de Cristo. Pedro también lo hizo en su sermón en Hechos capítulo 2. Dice a Hechos 2:23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto es muy importante, ahora lo voy a explicar. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Por eso dice, los cuales mataron al Señor Jesús. ¿Quiénes? Los judíos. Y a sus propios profetas. ¿Quiénes? Los judíos. Y a nosotros, ¿o sabe quién? Al equipo Pablo, junto con Silas y con Timoteo, nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Es interesante que Pablo, como recién leímos también con Pedro, hacen responsable al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de la muerte de su Mesías. Bueno, eso hay infinidad de textos que hablan en cuanto a eso. Pero también acá es interesante que el texto da el acontecimiento histórico, porque no solamente habla de la nación de Israel, sino también de cuando mató y crucificó al Señor Jesús, sino también dice a sus propios profetas. Apunta ahí vamos a ir al contexto histórico de Israel. ¿Cómo fue el trato de Israel para con los profetas que Dios una y otra vez les enviaba? Con el propósito siempre en el contexto de pecado y arrepentimiento. Ese es el acontecimiento histórico. Pero la teología del texto, hermanos, es que esto es interesante. Por eso le vuelvo a leer Hechos 2:23. Pedro predicando el sermón, ahí en Pentecostés. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Ahí se mezcla la responsabilidad humana, los actos de pecado que ellos hicieron, prendieron y mataron, con la soberanía perfecta y absoluta de Dios, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo que estamos viendo acá en la teología del texto es que más allá de que los judíos lo entregaron, los romanos lo crucificaron, el Padre, Dios Padre, fue el autor intelectual de la muerte de su Hijo. Sí, fue así. El Padre, Dios Padre, entregó a Dios Hijo por los pecadores. Ese fue el plan eterno de la redención. Por eso Isaías 53, versículo 10 dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole
a padecimientos. Pero se ve el orden, ¿no? Mataron a Jesús, mataron a los profetas, expulsaron al equipo misionero. Ellos, los tesalonicenses, imitaron a los judíos, como vimos en la predicación pasada, pero también acá, hermanos, hay un principio atemporal. ¿Qué significa eso? Que esto le sirve a la audiencia original que le escribieron, como también a nosotros. No tiene tiempo este principio. Que el Señor lo dijo. En Mateo capítulo 5 versículo 10 dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando seréis, cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. El principio es que el creyente va a sufrir a causa del Evangelio. Hermanos, eso pasó en el siglo I y en el siglo XXI. Por supuesto con diferentes contextos, pero acá el principio es ese. Hoy a nosotros, gracias a Dios, creo yo, no nos crucifican, no nos llevan al Coliseo Romano para también ser devorados por los leones por la causa de Cristo. Pero acá el principio es ese, que siendo creyente, siendo hijo de Dios, siempre va a haber que sufrir a causa del Evangelio. Ese es el punto acá, a causa de lo que hemos creído. Y estudiando, hermanos, esto que muchas veces lo hemos escuchado, yo me preguntaba, ¿no? Y muchas veces preguntamos, y es como que le preguntamos también a Dios, ¿No hay otro camino? Y la respuesta, hermanos, Dios siempre le da en su palabra y es no. No hay otro camino. Por eso estos hermanos, recuerden, era una iglesia nueva. Recuerden que Tesalónica, hermanos, es una de las primeras cartas inspiradas del canon bíblico. Estamos en el año 40, en el año 50 aproximadamente. Y ya también sufrieron lo mismo que sufrieron la iglesia primitiva judía, la región de Judea. El principio es que el creyente va a sufrir a causa del Evangelio. Nos va a traer problemas el Evangelio. Y eso tiene muchas implicaciones. Pero miren el versículo 16. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo en el versículo 16 expresa que no solo a judíos ellos están teniendo oposición en su ministerio, sino que también estas personas no dejan que se le predique el Evangelio. Miren el texto ahí, versículo 16, a los gentiles. No quiere que les llegue el Evangelio. Y esto, hermanos, su oposición a lo que se está predicando el Evangelio a los judíos, pero tampoco quieren que se les predique a los gentiles, trae como consecuencia el juicio de Dios. Porque miren ahí lo que dice esa frase, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. La palabra y el verbo, la palabra colmar es la idea de completar, de llenar. La idea, hermano, es la de que hay una taza que está rebosando y rebosando de agua, ¿sí? Y llega hasta un límite, se completa, se llena, se colma. Y aquí está haciendo referencia a los pecados de estas personas. La idea, hermanos, acá es que Dios tiene una paciencia, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Llega a un nivel, a un colmo. La idea es que la paciencia de Dios se completa y se rebosa, tiene un límite. Y ahí luego cuando llega y se rebosa y completa, es donde Él derrama su ira. Derrama su ira. Hay un texto en Génesis,
capítulo 15, versículo 16, Dios le está hablando a Abraham, Dios le está haciendo promesas a Abraham ahí, y Dios le está diciendo que su generación, sus generaciones, perdón, iban a tener la tierra prometida. Dice así, miren, se los voy a leer, pero luego esa tierra prometida iba a ser cuando Dios se le va a dar, pero también la paciencia de Dios iba a tener un límite con las personas que habitaban en esa tierra, que Dios le iba a dar. Les leo el texto. Génesis 15, 16. Dice así, y en la cuarta generación volverán acá. La idea es, luego de lo que es el Éxodo, se está hablando de todo eso, Dios ahí, ¿sí? En la generación de Josué, que fue, eso dice, volverán acá ¿dónde? A la tierra prometida. Porque aún, dice, no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea que Dios usó como instrumento a su pueblo para ejecutar juicio con todos esos pueblos, el amorreo, el jebuseo y todos los más feos que están ahí en la Biblia. La idea ahí es que él hizo juicio con estas personas. No pasó por alto sus pecados, ¿sí? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea que Dios le dio muchos años para arrepentirse a estos pueblos y usó como instrumento a su pueblo. Por eso cuando tomaron la tierra prometida, Dios dice, no dejen nada, no dejen nada, ni siquiera sus animales. Están, hermanos, lástima que no los puedo ver, por eso les extraña esta predicación, pero quiero que ustedes vean como que me están, hagan como que están viendo y quiero que ustedes sientan, huelan el aroma del texto. Lo que estamos viendo, versículo 15, versículo 16, sale el aroma, ese sufrimiento. Pablo solo tuvo problemas hasta acá, ¿sí? Recuerden que él pasó muy poco tiempo ahí, en esta iglesia. El ministerio de Pablo, hermanos, se caracterizó, no solamente en Tesalónica, por la persecución, el dolor y la aflicción. Pablo fue ignorado en Atenas, escapó escondido de Berea, fue burlado en Corinto, estuvo en prisión en Filipos y en Listra lo apedraron y lo dieron por muerto. Y de aquí, de Tesalónica, tuvo que salir corriendo. Y en los otros lugares que estuvo, no fue igual o menos que esto, hermanos. El punto, hermanos, de estos dos textos, perdón, el versículo 16, es que ellos, estas personas, no querían la salvación de nadie. Ellos odiaban a los gentiles. Ellos decían que los gentiles servían para hacer el fuego del infierno. Es como el dicho dice, no lavaban la ropa, pero tampoco la prestaban. Y quizá el pensamiento de estas personas es, si Pablo nos dejó a nosotros para empezar a predicar el mensaje a estos, es porque estos seguros son mejores que nosotros. Esa era su envidia, su odio, su resentimiento. Y también yo me ponía a pensar, hermanos, ¿no? En la mente, un poquito en la vida del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo era un perseguidor también de la iglesia, ¿recuerdan? Pablo estuvo y dice que asentía en la muerte de Esteban. Yo creo que eso no se le borró nunca, ¿no? De la memoria del apóstol, más allá de lo que Dios hizo en su vida, ¿no? Pero él pasó de ser un perseguidor a ser un predicador. Pero miren lo que le dice Pablo para terminar este punto, ¿no? En Colosenses 1:24. Se los leo acá, búsquenlo luego en sus casas ahí o búsquenlo ahora. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Colosenses 1:24 estoy leyendo. Ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, en lo que padezco por ustedes. No dice por mí. Tampoco dice estoy padeciendo
por los que amo o por los que me llevo bien. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Qué bárbaro, qué corazón que tenía este hombre. Y Pablo, cuando está escribiendo este versículo, recuerden, está preso en Colosas. Pablo nos termina diciendo en estos textos a estos hermanos que el sufrimiento, hermanos, que ellos están pasando y que Pablo está pasando, es parte de nuestro llamado. No como para vivir una vida masoquista, hermanos, ¿sí? Infeliz, sino como instrumento de purificación que Dios usa en nuestras vidas. Es por eso que Dios, hermanos, utiliza el sufrimiento, la persecución para separar a las ovejas de los cabritos. Eso lo enseña la Biblia. ¿Dónde? Bueno, lean la parábola del sembrador otra vez. ¿Sí? A las personas que no son salvas no les gusta sufrir, y menos por el Evangelio. Por eso dice que cuando la semilla cae, dice que en un momento creen por un tiempo, pero cuando sale el sol de la prueba, ¿qué hace? Se seca. Y ahí está hablando de este tipo que dice, de personas que dicen que creen por un tiempo. ¡Wow! Por emoción, qué bueno es que venía a la iglesia. Qué bueno, encontré un grupo de amigos acá. Pero no les gusta sufrir. Y les digo algo más, hermanos. A nosotros, a las ovejas, tampoco nos gusta sufrir. Perseveramos porque Dios nos hace perseverar. Amén. Estoy escuchando el amén solo, pero creo que debe ser así. Sí, el primer elemento del ministerio del apóstol Pablo hacia ellos es el sufrimiento que tuvo con ellos. Compartido, porque estos hermanos también ya estaban padeciendo y sufriendo. Pero miren versículo 17, hermanos. La preocupación por ellos. La preocupación y en anhelo por ellos. Miren lo que dice el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Hermanos, lean con atención otra vez el texto. Imagínense por un instante el momento que Pablo escribe estas líneas. ¿Qué observa? Aquí hay deseo, aquí hay pasión, aquí hay ansiedad, pero aquí también hay una preocupación por estos hermanos. Él oró por ellos, ¿se acuerdan cómo comenzó la carta? Él daba gracias a Dios de día y de noche, se acuerda de ellos, ¿sí? Por el amor, por la fe, por la esperanza de ellos. Lo hemos estudiado ya. Pero también observamos que Pablo está ansioso. Porque, hermanos, recuerden, Pablo no sabe cómo están. Y conectando con los versículos que vimos, Pablo, como veterano de aflicciones, quiere animarles, fortalecerles, consolarles en la fe que ellos tienen ahora. Recuerden, hermano, esta carta, otra vez los digo, es una de las más nuevas del Antiguo Testamento, del canon, en cuanto a la revelación. Era una iglesia joven. Pablo no estuvo mucho ministerio en esta iglesia. Ya lo dijimos una otra vez, tuvo que salir prácticamente corriendo de ahí. Era una iglesia joven y una iglesia que estaba sufriendo. Eso es lo que dice el versículo 14, lo hemos visto. Ustedes son imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Tienen a su pastor fundador lejos.
hay enemigos acechando seguramente estos judíos y también los falsos maestros itinerantes que siempre deambulaban por toda esa zona. Iglesia joven, pastor lejos, joven y sufriendo, nuevos creyentes, enemigos acechando. Hermano, este es un combo perfecto para que esta iglesia nos siga. Pero es una de las iglesias que más alegría les dio al apóstol Pablo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque las iglesias son las iglesias del Señor y no dependen de personas. Y amén por eso también. Esta iglesia no dependió de su pastor, sino que dependió del Señor. Jehová es su pastor. ¿Sí? Por eso miren cómo comienza este texto, el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, dice. Ese nosotros hace un contraste con estas personas que vimos que estaban haciendo sufrir a esta iglesia y a Pablo. Se está diferenciando de los judíos ponzoñosos estos, ¿sí? Que estaban siendo de mucho daño, pero sin embargo ellos siguieron perseverando. Y ellos se contrastan con estas personas porque Pablo y su equipo misionero, vamos a ver ahora, buscaban su beneficio espiritual de ellos. Deseaba animarles, consolarles, exhortarles, darles esperanza. Pero eso apuntaba a qué? Al beneficio espiritual de ellos, al progreso espiritual de estas personas. Con la palabra hermanos ahí, estas líneas, Pablo apela a una defensa también, porque estamos seguros que estas personas, estos judíos, trataban de decirle a esta iglesia, o de imponer el pensamiento a estos creyentes, que Pablo se había ido porque no les importaba. Pero miren, ahí sigue el texto, dice separados de ustedes por un poco de tiempo. La palabra separado da la idea de desgarramiento, dejar huérfano por separación. Eso significa separado. Pablo se sentía como un padre que les desgarraban a su hijo de las piernas, o a un hijo que quedó huérfano por la muerte de sus padres. ¡Wow! ¡Qué emoción! Recuerdan también el versículo 7, capítulo antes, nosotros fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus propios padres, a sus propios hijos, perdón. Y Pablo puso el ejemplo, ¿no? De una madre y de un padre, versículo 11, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y es interesante eso, ¿no? Qué corazón que tenía el apóstol por estas personas, por estos hermanos, por esta iglesia. Por eso yo leo y estudio, y esto me anima a ser como el apóstol Pablo. ¿Sí? Porque también, hermanos, también Pablo, siempre que Dios se lo permitió, en su ministerio, que fue el de fundar iglesias. Recuerden que Pablo fue el autor, el autor es el Espíritu Santo de la palabra, pero Dios usó a Pablo en 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento, o sea, prácticamente la mitad. Pero Pablo siempre, su deseo de fundar la iglesia, fundar iglesias, también su deseo fue de volver a verlos a ellos. ¿Para qué? ¿Para solamente tomar mate? ¿Y poder realmente hablar de qué hizo el hermano, qué hizo el otro? No, hermanos. Pablo siempre se preocupó por el avance espiritual de cada una de las iglesias y por edificarlos con la palabra de Dios. Miren el ejemplo, Pablo pasó 3 años en Éfeso. 1 Timoteo 1:3 dice, pues como te rogué que te quedases en Éfeso, le está diciendo a Timoteo Pablo, cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que nos enseñen diferente doctrina. Pablo pasó
3 años en esta iglesia, en la iglesia de Éfeso. Luego siguió su ministerio, como dice ahí, a Macedonia. En Corinto se quedó entre 18 a 20 meses. Una iglesia llena de problemas, de pecados, división. Bueno, ya lo hemos estudiado también. También tuvo que escribir las cartas de la prisión porque no podía ir a verlos. Ahí escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Pero acá dice, ¿por qué dice eso? Porque sigue el texto, mire. Estamos separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Él estaba separado físicamente, pero su corazón estaba con ellos. La idea es, ¿vieron hermanos cuando vos estás en un lado, pero querés estar en otro? Y tu corazón está ahí, y tu mente está ahí. A mí me pasa cuando a veces estoy en el trabajo, día frío, de lluvia, y estás trabajando, pero decís, qué lindo estar en mi casa, con mi familia, tomando unos mates. Y estás en el trabajo, pero tu corazón está en otro lado. Querés estar en otro lado. Y esa es la idea de Pablo. Su preocupación pastoral por sus hermanos y su crecimiento ardía en su corazón. ¿Sí? Pablo le dijo a los hermanos de Corintios, 1 Corintios, ¿no? Perdón, 2 Corintios 11, versículo 28 dice, y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué era? Contexto de dificultades, preocupaciones, dice, la preocupación por todas las iglesias. Versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Ahí dice que Pablo tenía mucho deseo de ver su rostro. El deseo apunta a un sentimiento absorbente y controlador. En el contexto aquí apunta a un fuerte impulso. Esta palabra en el griego secular apunta siempre a las relaciones sexuales, pero acá el contexto, hermano, es un contexto precioso, positivo, hermoso. Es un sentimiento absorbente y controlador, pero ¿de qué? De deseo de estar con ellos. Como él sigue el texto y de ver su rostro. Y aquí, hermanos, ver el rostro apunta a tener una comunión íntima en la Biblia. Siempre que la Biblia habla de ver el rostro, apunta a eso. Génesis 33:10 habla de eso. Éxodo 10:29 habla de eso. Miren ahí, también lo vamos a ver. 1 Tesalonicenses 3:10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falta a vuestra fe. ¿Mm? Pablo, acá hermano, el punto acá es que es la preocupación de cómo están ellos espiritualmente. Ese era el pesar del corazón de Pablo. Él quería tener una comunión íntima con ellos, estar cara a cara. Que quizás, hermano, eso hoy en esta era tecnológica se está perdiendo un poco, ¿no? Hoy está el Face, el Instagram, el WhatsApp, y damos gracias a Dios porque eso hoy nos está permitiendo estar comunicados y poder edificar al pueblo de Dios en este tiempo de cual no nos podemos congregar. Pero hermano, eso es comunicación, no comunión. El punto acá, hermano, es la preocupación del crecimiento de tu hermano. ¿Tenés esa preocupación? Es bueno la comunión y Dios nos manda la comunión. Pero acá, hermanos, Pablo se desvivía, tenía el deseo, se le rompía el corazón para ver cómo estaban los hermanos en la fe. ¿Tenés el anhelo de edificar a tus hermanos? ¿O solamente cuando volvamos y nos juntemos, nos vamos a juntar, a tomar mate para criticar? ¿Anhelás realmente hoy ver a tus hermanos? ¿O solamente es pura emoción lo que te pasa?
¿Estás necesitando de tus hermanos para edificarnos mutuamente? ¿Estoy necesitando de mi hermano yo? ¿Necesitas de tus hermanos o estás bien así? También yo me hice esta pregunta, ¿no? ¿Dependés de tu pastor para tu crecimiento espiritual? Esta iglesia no lo hizo y eran nuevos. No es depender de una persona, sino depender del Señor. Pero siguen, vamos a ver el tercer elemento. Miren ahí versículo 18, hermanos. La oposición del enemigo hacia ellos, permitida por Dios. La oposición del enemigo hacia ellos, pero que es permitida por Dios. Miren lo que es el versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Pablo siempre, hermanos, entendió que hay un enemigo que no descansa. Hay un enemigo que no descansa. Y ese enemigo, interesante, ¿no? Porque ahí utiliza Satanás. Satanás significa adversario. Él es el adversario de Dios. Él es el enemigo de Dios. Él es el enemigo de la gloria de Dios, del pueblo de Dios, de la palabra de Dios y del avance del reino de Dios aquí en la tierra. Si Pablo entendió eso, yo creo que también nosotros deberíamos saberlo. Yo creo que lo sabemos. El punto es que muchas veces descuidamos y no entendemos que estamos en una constante guerra espiritual. Pablo en Efesios 6 habla de eso. Habla de la armadura del creyente, trayendo todos los elementos de la armadura de un soldado romano, porque tenemos una lucha. Y esa lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes superiores, dice ahí. ¿Sí? Y ahí está hablando. Pero también, hermanos, es interesante también que el apóstol Pablo, en su ministerio, no iba en cada esquina y reprendía o veía al diablo en todas partes. ¿Saben por qué? Porque Pablo entendió que si él tenía oposición en su ministerio y en su vida, y en este caso también sufrimientos, eran porque Dios lo permitía. ¿Sí? Era porque Dios lo permitía. Miren versículo 18, por lo cual quisimos ir a ustedes. Yo, Pablo, dice, ciertamente, una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. O sea, Pablo está diciendo ahí que por todos los medios trató de ir a Tesalónica. Eso es lo que está diciendo ahí, una y otra vez. Él buscó por todos los medios ir. Porque, hermanos, cuando hay un deseo, hay una pasión por ver a alguien, vamos. ¿Sí? Si tenés una novia o un novio a 30 kilómetros o más, 100 a 200, y tenés que tomar 5 trenes, lo haces. Y no te importa. Y si hay paro de trenes, te tomás 10 colectivos. Pero acá el punto es que Pablo buscó una y otra vez de ir. Él no da tantos detalles de cómo. Y tampoco habla tanto de cuál era esa oposición que Satanás puso ahí. Pero yo también me preguntaba, ¿no? Y le preguntaba al texto. Cuando estudiamos muchas veces tenemos que preguntarle al texto. ¿No era mejor que Pablo estuviera en Tesalónica? Si estaba en Tesalónica, iba a edificarlos, iba a animarlos, iba a consolarlos, iba a refutar a los falsos maestros, iba a defenderse vivo e indirecto de lo que, de lo que lo estaban acusando. ¿Por qué Dios no quiso?
Perdón, voy a tomar un poco de agua otra vez. Extraño un poco a los lectores, ¿no? Tanto hablar se nos cierra un poco la garganta, hermanos. Pero bueno, eso es parte también de la grabación y extrañamos un poco el vivo. Pero volvamos. Dice, ¿por qué? Esa es la pregunta, como yo recién le decía, me hice al texto. Y hermano, la respuesta es porque Dios determinó que Pablo se quedase allí. El verbo extorbar significa en copto. La palabra es cortar, cortar dentro, impedir, detener, estorbar, molestar. Es un término militar que se refiere a cavar una trinchera o a obstaculizar el camino. Esa era en la táctica en la antigüedad de un ejército. Al cavar la trinchera, ¿no? Para que el enemigo no los alcanzase y no los vea. Otra táctica también era romper un camino para que el enemigo no pueda usarlo, no pueda pasar por ahí. Pablo, hermanos, siempre tuvo conciencia en su ministerio y identificó que hay una lucha con un enemigo poderoso, obstaculizando su ministerio, impidiendo pasar a Tesalónica. Pero hermanos, la providencia de Dios, la soberanía de Dios, y él entendió eso, está al control de eso. Está al control de lo que le estaba pasando en su vida. Y él entendió siempre eso. Pasa, hermanos, que tendemos a pensar que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo no. Damos gracias a Dios cuando Dios nos da un trabajo o un mejor trabajo, pero no damos gracias a Dios o no pedimos oración cuando se nos rompe una pierna y no podemos trabajar. Porque creemos que eso fue un accidente y fue una fatalidad de la vida. Y hermano, ambas cosas Dios las permite. Y esa es la soberanía absoluta de Dios. La soberanía de Dios le voy a dar una pequeña definición para que usted pueda entender. Acá, hermanos, puedo estar 3 horas hablando, no, más que 3 horas, toda una semana hablando de un atributo de Dios, solamente, que es la soberanía. Pero voy a definir con una simple palabra la soberanía de Dios. Dice que la soberanía de Dios es esa impenetrable roca de la cual el sufriente corazón del creyente se aferra. Vuelvo a repetir. La soberanía de Dios es esa impenetrable roca de la cual el sufriente corazón del creyente se aferra. Apunta a que muchas veces no entendemos todo y no sabemos todo y no podemos penetrar en la mente de Dios. Pero me aferro a eso, a pesar de lo que estoy sufriendo, porque sé que lo que estoy pasando, Dios lo permite. Hermanos, empecé a leer un libro en la semana, muy lindo, precioso, que apunta a eso, ¿no? A la soberanía de Dios. Y en uno de los extractos decía, las circunstancias que rodean nuestra vida no son accidentes. Ellas pueden ser el trabajo del diablo, pero este trabajo es autorizado firmemente por la mano poderosa de nuestro Dios soberano. Todo el mal está sujeto a él. Y el diablo no puede tocar nada de sus hijos, a menos que las manos de Dios lo permitan. Dios es el Señor de la historia humana y personal de cada uno de los miembros de su familia redimida. Qué bueno es saber de la soberanía de Dios, hermanos, pero qué bueno también es confiar en la soberanía de Dios. Confiar es, pase lo que pase, cada circunstancia, grande o pequeña e insignificante, nada escapa del plan soberano de Dios. ¿Sabes cuál fue el plan maravilloso de Dios para Pablo? Morir en una cárcel, solo, con frío y decapitado. ¿Saben cuál fue el plan maravilloso de Dios para Jeremías?
Muchos dicen que Jeremías murió aserrado. ¿Saben cuál fue el plan maravilloso de Dios para Esteban? Bueno, lean Hechos 7. Pero todos sabemos la historia, ¿no? Apedreado. ¿Saben cuál fue el plan maravilloso de Dios para los apóstoles? Todos murieron martirizados. El único que murió, creo que de viejo, y bueno, ahí vemos en el Apocalipsis, ¿no? El apóstol Juan preso por la palabra de Dios. ¿Saben cuál fue el plan maravilloso de Dios de miles de hermanos anónimos de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento? Muriendo crucificados, muriendo quemados con breas, devorados por los leones. ¿Saben cuál fue el plan maravilloso de Dios el Padre para Dios el Hijo? Cuando hablo del plan maravilloso siempre lo pongo entre comillas, hermanos, porque muchas veces creemos que el plan maravilloso de Dios para nosotros es que tengamos abundancia, salud, buen trabajo, hermosos hijos. Yo no estoy diciendo que Dios no desea el mal, pero la idea, hermanos, es que cada cosa de nuestras vidas, Dios la encausa, la diseña para nuestro bien. Y muchas veces el plan de Dios es que suframos, es que padezcamos, es que soportemos cosas cotidianas de la vida, que Dios permite que pasen para nuestro bien, aunque no lo entendamos. Y uno de los ejemplos que vi, uno de los ejemplos, hay tantos, es la vida de José. Cuando al finalizar, José, Génesis 20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, cuando está parado delante de los hermosos hermanos que tenía, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengas miedo, le dice, yo se sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Vosotros pensasteis mal contra mí, le dice José a sus hermanos. Ellos lo quisieron matar. ¿Recuerdan la historia? Lo tiraron prácticamente muerto a ese pozo. Pero Dios, dice, lo encaminó. El verbo pensaste y encaminar significa diseñó. Ahí es la misma palabra en el hebreo. Pensasteis y lo encaminó. Es diseñar. La idea es, ustedes diseñaron mal contra mí, pero Dios lo diseñó a bien. ¡Wow! Hay un propósito ahí para hacerlo lo que vemos hoy, mantener en vida mucho pueblo. Recuerden que también José pasó varias en Egipto. Lo acusaron injustamente ahí, ¿recuerdan ahí? Con la esposa de Potifar, que salió prácticamente corriendo desnudo. Estuvo preso. Dice que se olvidaron, entre comillas, de él en la cárcel. Todo eso fue el diseño de Dios. Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien. Dios diseña cada detalle, sea bueno o sea malo, para nuestro bien. Y para terminar, terminamos con dos textos del broche de oro, hermanos. Versículo 19 y 20. Dice así, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? De que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Para finalizar, el contentamiento de Pablo por ellos. El contentamiento de Pablo por ellos. Hermanos, la idea de esto no es que Pablo está diciendo qué buen siervo que soy yo. Yo me estoy gloriando en lo que estoy haciendo. No es esa. La idea acá es como que hay una carrera y al finalizar esa carrera
se da el ansiado premio, la ansiada medalla, el ansiado laurel, la ansiada corona. Pablo está diciendo que en la venida del Señor, ustedes, le dice a los tesalonicenses, serán mi medalla, serán mi laurel, serán mi corona. Y no lo dice porque les perteneciera a Pablo, sino porque está certificando que la labor de él, su ministerio con ellos y en ellos, no fue en vano. Y también, hermanos, lo que estamos viendo acá en estos textos, Pablo está hablando en tiempo futuro. Pablo es como que está tratando de hacerles crear la imagen visual en el cielo. Y es como que cuando Cristo esté ahí, y Pablo esté delante de Cristo, estos hermanos van a estar allí. Porque permanecieron, fueron fieles, están ahí. Porque Pablo fue instrumento escogido de Dios para llevar el Evangelio a los gentiles. Cuando Pablo se convierte en Hechos 9 y Ananías tiene esa duda, dice, pero este viene persiguiéndonos. Y el Señor le dice, no, Ananías, ve y recorre la vista, porque instrumento me escogido es este, dice, para llevar mi palabra a los gentiles. Y eso es lo que está pasando acá. Y Pablo le está diciendo a estos hermanos, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? A modo de pregunta, ¿no? Entonces pregunto, ¿no lo sois ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo, dice ahí. Pablo no estás teniendo un orgullo pecaminoso y diciendo, gracias a mí estos están acá. No, Pablo está teniendo una satisfacción, un gozo en el corazón, porque se puso a disposición de su maestro y Pablo invirtió su vida en vida de personas. No en programas, hermanos. No están mal los programas, pero los programas pasan. Las personas es lo que Dios ama y son eternas. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Hoy yo no los veo, no los puedo ver, pero cómo me gustaría verlos. Y Pablo tiene ese corazón pastoral ahí. Y hermanos, pasa así hoy también en día. A mí me gustaría estar con ustedes, verles su rostro, estar cara a cara, poder compartir con ustedes, poder tomar un mate, aunque cada uno ahora tiene que llevar su mate seguramente cuando volvamos. Pero el punto es, la idea aquí, hermano, es ser instrumentos en las manos del Redentor. Pablo se va a contentar ese día futuro, pero también eso cambiaba su perspectiva presente, vamos a decir, ese era su motor en la dificultad, en el sufrimiento, que ellos iban a estar ahí por el ministerio que él hizo y porque fue instrumento de Dios en sus manos. Qué precioso sentimiento. Pablo siempre le decía así a las iglesias, Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo futuro yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Podemos decir eso, hermanos? ¿Así? Si hoy estamos delante de Cristo. Y aunque sea derramado en libación, dice el versículo 17, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Segunda de Corintios 1:14.
Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. ¿Ven el punto conector? En el día de Cristo, ustedes son la gloria. En el día de Cristo, yo no he corrido en vano ni en vano he trabajado. El mayor gozo, hermanos, que Pablo tuvo en el ministerio siempre apuntó a su futuro. Allá, no acá. Lo que acá debemos hacer, hermano, es usar los recursos que Dios nos da para invertir allá. Hermanos, abramos una cuenta bancaria allá. Ese siempre es el pensamiento de la Biblia y también fue mucho del apóstol Pablo. El Señor Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en los cielos, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Usa tu tiempo, usa tu dinero, usa tus dones, usa tu comodidad, mi comodidad, nuestra comodidad. ¿A qué apunta eso? Es que, hermanos, que muchas veces va a costar. ¿A quién no le gusta salir de trabajar, venir, ir a tomar mate, estar lindo, calentito? Pero muchas veces es salir del trabajo e ir a ver a un hermano. O ver la manera de hacer un contacto para que Dios abra una puerta para el Evangelio. ¿Cuánto nos falta eso, no? A nosotros. Y me incluyo, hermano. Hermanos, como motivo de oración, 2 reuniones nos están esperando. Cuando esto en su soberanía nos podamos juntar. Un hermano de la iglesia y otra persona que está llegando a la iglesia, y he hablado con ellos, dice, cuando esto se levante, hay personas para predicar. Hermanos, muchas veces decimos, faltan obreros, faltan obreros, faltan obreros. No, lo que falta es obedecer, me parece. Dejemos de ser oidores solamente y convertámonos en hacedores. Tengamos un equilibrio bíblico, hermanos, también. Nos encanta la sana doctrina y es lo que la Biblia dice. Es teología, pero la teología nos tiene que encender a vivir de acuerdo a lo que nos dice. Es llevarla a la acción. Porque también podemos ir al otro extremo, caer en un activismo pero sin contenido. ¿Sí? Sufrimiento compartido, sufrimiento con ellos, preocupación por ellos, anhelo por ellos, por edificar. Hay un enemigo, es poderoso, pero Dios está en su trono y está al control de todo. Pero también hay un contentamiento por ser usado por el Maestro para las cosas eternas. ¿Cuál de estos 4 elementos Dios te ha hablado? Dios te ha motivado a cambiar, a hacer, a retomar, a orar. Que Dios use su palabra para su gloria y su honra, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos por estos textos preciosos, hermano. Preciosos textos, Señor. Pero, Señor, tu palabra es la que nos debe encender, Señor. La que nos debe motivar. Una convicción bíblica, no un sentimiento, Señor, que dura poco. Padre, perdónanos, porque pecamos, porque, Señor, vivimos vidas cómodas y nos escudamos, Señor, muchas veces en un servicio, pero en el fondo sabemos, Señor, que estamos mal contigo. Y la vida del apóstol Pablo, Señor, nos motiva. Realmente me motiva, Señor. Gran parte, me atrevo a decir, todo su ministerio hubo sufrimiento, oposición, desvelos, hambre, frío, desnudez, naufragios. Pero, Señor, Él todo lo soportaba por amor a los escogidos, para que tengan la salvación en Cristo Jesús.
Él entendió, Señor, el propósito de su vida. Sea lo bueno o lo malo, tú lo permitías. Y Señor, ayúdanos a que nuestro verdadero contentamiento y gozo sea volcar nuestras vidas, Señor, en vida de personas. Utilízanos, Señor. Señor, queremos ser como el alfarero con el barro. Moldéanos. Pero luego, Señor, que esa vasija se forme, ser usada por ti, Señor. Que tenga vida útil. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.